Suscríbete gratis a este canal y activa ya la campanita para disfrutar de todo el contenido de Refugio Zabala. Bueno, queridos amigos de Sin Rodeos, estamos una noche más, un martes más aquí en Refugio Zabala, Sin Rodeos. Y estamos con un testimonio brutal. Ana María, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, estamos súper contentos de que estés hoy aquí, esta noche con nosotros, porque nos vas a contar cosas pues muy impactantes, muy bonitas, no solo de tu carrera profesional, sino también de un gran santo como es San Juan Pablo II. Y para empezar bien y que no digamos ninguna tontería, vamos a invocar al Espíritu Santo como hacemos siempre en este programa. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para la gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. 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 Bueno, nuestro ángel de la guarda también, que esté aquí con nosotros. Y bueno, Ana María, te conocimos en Sevilla hace 2 fines de semana, ¿verdad? Tú estabas en una proyección en el Cine Claret de la película Boitigua, la investigación, que es una película a la cual pues tenemos mucho, mucho cariño, porque bueno, no se pudo estrenar en cines por la pandemia 2020, pero aún así decidimos seguir adelante con la película porque fue algo tan especial, tan bonito justo en el centenario del nacimiento de San Juan Pablo II, que es el 18 de mayo, y justo en el año 2020 coincidía esos 100 años de su nacimiento, ¿no? Entonces, bueno, tú estabas ahí en ese cine, ¿verdad? Y me acuerdo que, bueno, pues después de hablar José María, director de la película, José María Zabala, después de hablar, pues, las personas que estaban allí, el sacerdote, una pequeña, bueno, yo también tuve que hablar. Hablaste tú y tu hija. También nuestra hija. ¿Y tú? Personas, bueno, sí, yo soy la menos importante, así que, bueno, entonces a mí, después de que varias personas dieran su testimonio, que preguntábamos tal, alguien quiere preguntar tal, y ya la última fuiste tú. Y a mí, pues me dejó helada, y a José María también, porque empezaste a contar cosas de San Juan Pablo II que nosotros no teníamos ni idea. Entonces, bueno, vamos a ver. Ana María, tú eres médico emérito de la Unidad de Oncología Pediátrica. Sí. Eso es. Pero, bueno, de la unidad exactamente no, perdona. O sea, soy médico emérito de Oncología Pediátrica. Eso es. Ahora mismo estoy ausente de la unidad, pero yo he sido quien he creado la Unidad de Oncología Infantil en el 1973 en Sevilla, que fue una de las primeras de España. Entonces eso es lo que, y también si te parece algo que creo que es de mucho interés, es que he sido la fundadora de una asociación de padres de niños con cáncer que se llama ANDEX, también en 1985, y que está haciendo mucho bien a los padres, a los niños con cáncer y a sus familias. Esa es un poco como mi presentación profesional. Y ahora, al jubilarme, he conseguido la plaza de médico emérito en pediatría oncológica, pero no ya de la unidad, sino en pediatría oncológica. Bueno, pues tenemos, queridos amigos, te está viendo todo el mundo entero, a toda una eminencia aquí con nosotros en Sin Rodeos. Eminencia nada. Para mí es un honor, pero sobre todo... No, es honor para mí, vamos.
porque el que hayáis pensado en esto, y yo quiero felicitaros de entrada por la película sobre Juan Pablo II, que es maravilloso. Yo pensar que estaba con el director en persona de la película, José María Zavala, con su mujer, que es su lado derecho, su hombro derecho, su todo derecho, y con su hija, que habló tan maravillosamente bien, yo me quedé alucinada en colores, vamos, eso es, y os felicito antes que nada por la película de Juan Pablo II, que es maravillosa. bueno, todo esto sabes que se hace para la gloria de Dios, igual que tú estás aquí pues dando tu testimonio para Sin Rodeos, ¿no? Y lo haces también para la gloria de Dios, claro que sí. Por supuesto. Pero bueno, y para nosotros un honor conocerte y que ahora pues nos cuentes, porque ha ido un poco de la mano tu trayectoria como médico, también a lo mejor como personal, ¿no? Con San Juan Pablo II. Cuéntanos cómo conoces a Juan Pablo II, Sí. qué pasa, cuál es tu relación también con don Estanislao, su secretario personal. Bueno, en fin. Mira, yo me di cuenta en algún momento que los futbolistas y gente significativa iba a misa con el Papa a primera hora de la mañana, me parece que a las 7 o las 6:30, y lo ponían en los periódicos. Y entonces yo he viajado mucho por todo el mundo a los congresos de oncología pediátrica y también a Roma. He ido varias veces a Roma. Entonces pensé, si el Papa recibe a los futbolistas, ¿cómo no va a recibir a una médico que trata a los niños con cáncer? Conocía bastante al cardenal Amigo Vallejo, que por cierto tiene una memoria impresionante, y le dije que por qué no me daba una carta para que en el próximo congreso que iba a Roma pudiera ir a la misa privada del Papa. Nada, me dio la carta rápidamente. Cuando yo llegué a Roma, lo primero que hice fue ponerme en contacto con don Estanislao, pero al principio yo dejé mi dirección del hotel y el mismo don Estanislao me llamó al hotel para decirme ya qué día y qué hora. Eso fue la primera vez que podía ir a la misa, ¿no? Entonces ya esa fue la primera misa en la que fue curioso que os comenté que don Estanislao comenzó a llamarme doctoresa, la doctoresa. Bueno, total, nada, pues en la primera yo llevaba, como siempre, un álbum con fotografías bonitas de niños con tumores, porque la gente se cree que los niños que tienen cáncer son tristes, aburridos, y es todo lo contrario. Son unos niños encantadores, alegres, y que les encanta jugar, bueno, total, que yo le llevaba fotografías bonitas. Y él las recibió, le enseñé el álbum cuando ya había Juan Pablo II, le enseñé el álbum y empezó a verlas una a una, fijándose en cada una de ellas. Y pasó como 3 o 4 páginas lentamente y después me dio una bendición para los niños y para sus familias. Entonces, bueno, eso fue el primer encuentro. Después he tenido otros 3 más. 2 en Roma, que lo mismo, siempre le llevaba el álbum con los niños con cáncer para que bendijera a ellos y a sus padres. Entonces, claro, sus padres estaban contentísimos porque el Papa los había bendecido. Y en una de las entrevistas que tuvimos con la gente que iba a la misa, que nos ponía en la biblioteca, así un poco en forma redondeada, iba saludando unos a otros. Y a mí me llamó mucho la atención lo que comenté en la película al final, que claro, don Estanislao me conocía muy bien, pero el Papa no. Y entonces le dije a Juan Pablo II, Padre Santo, Santo Padre, vengo de Sevilla. Y entonces él, con su voz ronca, dice, no te vayas todavía, no te vayas, por favor, delante de todo el mundo. O sea, cosa que fue simpatiquísima, ¿no? Y nada, o sea, que eso fue un detalle como muy bonito. Y entonces la última vez que lo vi fue aquí en la beatificación de Sor Ángela.
que me salté un montón de controles, porque bueno, nos dieron 200 entradas para los niños con cáncer y sus familias, que pudiéramos asistir a la beatificación. Entonces yo fui con todos los niños y con las familias, ¿no? Pero no tenía nada, ninguna invitación especial yo ni nada, ¿no? Pero se me ocurrió, pues ir a saludarle y decir, no sé, total, que me salté con un chaval guapísimo que ahora es alto, es maravilloso, inteligente, ahora es un abogado brillante y padre de 7 hijos. Entonces me salté todos los controles, yo no sé cómo, y llegué a Juan Pablo II y nada, muy bien, como poco antes le dije a los guardas, dígale a don Estanislao que está la doctoresa. Y ya me facilitaron la llegada, nos dio nada, estuvo 2 momentos con nosotros, la señal de la cruz, nos dio 2 rosarios a cada uno y una fotografía que tengo maravillosa. Que si queréis os la mando, porque a mi chico seguro que no le importa que la tengáis. Una cosa, Ana María, ese primer encuentro que tuviste con Juan Pablo II, ¿de qué año estamos hablando? Esa primera vez. Pues yo creo que, no sé, el 80 y algo, no sé, hace mucho tiempo. ¿Ya había pasado el atentado de No, 13 de yo creo mayo? que no. Entonces, No, que va, o sea, mira, las fotografías que tengo con Juan Pablo II, tú sabes que cuando se va al Vaticano y están con el Papa siempre hacen fotografías. Bueno, la primera que tengo es impresionante porque el Papa está alto, erguido, con una pinta joven, tal, y hay una diferencia grande a las últimas, o sea que tiene que ser antes del atentado seguro. a lo mejor 79, 80, 81. No sé, no me acuerdo. Bueno, tú que estuviste en esas misas privadas con San Juan Pablo II, ¿viviste algo excepcional o algo distinto en esas misas que tú Mira, percibieras? yo lloré como muchísimo, yo lloré muchísimo en las misas porque estaba emocionada. Y uno de los días, yo creo que la primera vez, al salir, tenía tantos sentimientos y tantas emociones que decidí escribirle una carta al Papa. En uno de los bares a la salida que hay a la salida del Vaticano, me senté y escribí una carta diciéndole lo que yo pensaba, ¿no? O sea, que pensaba que estaba en el centro de la catolicidad, que la Iglesia era una católica tal, pensaba en que, bueno, pues desde los primeros padres, vamos a ver, desde los patriarcas y tal, Abraham, tal, hasta llegar a Moisés después, y que ahora era Jesucristo y que él era Jesucristo. Yo no sé lo que le dije, pero volqué el corazón y bueno, pues no sé, a él le gustó mucho y le agradó mucho la espontaneidad que yo tenía. O sea, pero yo me sentí como en el centro de la Iglesia, en Roma, en el centro de la catolicidad, con el Santo Padre que representaba a Jesús. Qué bonito esto que estás diciendo, la verdad. Juan Pablo II tenía, o San Juan Pablo II, por cierto, tengo aquí una reliquia de San Juan Pablo II. Ah, yo tengo otra. Mira, sí, estamos aquí mano a mano. Mírale, ahí está. Lo veo. Lo veis, todos los espectadores que nos están viendo. Esta estampita con ese trocito de reliquia nos la regalaron cuando hicimos la película Wojtyła la investigación. En todo el proceso de rodaje, de todo, pues cuando estuvimos ahí en Cracovia, estuvimos en Calvaria, recorrimos todos los lugares, Wadowice, bueno, todos los lugares. Qué bonito. Bueno, tú que has visto la película, lo has visto. No, pero qué bonito, vamos, el haberlo. Hombre, me encanta. Y entonces, bueno, pues esta estampita con esta reliquia, pues le rezábamos todos los días para que la película llegara a término, nos ayudara y nos bendijera y fuera su película, que estoy convencida que así es. Entonces, hombre, te iba a decir, él por España tenía predilección, ¿verdad? Y por Sevilla me parece a mí que también, ¿no? Yo por lo que decía de no te vayas todavía, no te vayas por favor, me parece que le llegó al alma.
Le llegó al alma, total. Una cosa, Ana María, esa es que a mí o sea, tú eres una persona que has estado en esas misas de Juan Pablo II y has podido tener la oportunidad de estar con él, o sea, con un santo y con un santo, o sea, que además en vida ya las personas, o sea, sentían algo especial, ¿verdad? Entonces, ¿qué hubo o qué había en esa mirada de San Juan Pablo II que tú sí pudiste eh, Sí, experimentar? fíjate, yo te diría mi mirada personal y otra anécdota. O sea, mi mirada personal era que te sentías cercana, acogida, querida, no sé, algo especial, ¿eh? Pero te voy a contar otra que a mí me llamó la atención. Era un viaje que yo hice en estos congresos que te he comentado a Estados Unidos. Estaba en Nueva York y tenía una amiga que ha fallecido, una amiga en Reading, y fui en autobús de Nueva York a Reading porque no había otro medio de comunicación. Y entonces a mi lado estaba sentada una polaca y le comenté, hombre, pues eso, se entabla conversación, le pregunté de dónde eres o cómo te llamas, no sé qué, dice, ay, pues soy de Polonia. Digo, ay, qué alegría. Fíjate, entonces acababan de nombrar papa a Juan Pablo II. Qué alegría el tener un papa polaco. Y ella, bueno, pues dice, mira, ¿sabes qué pasa? Que es que yo soy atea. Digo, pues chica, tienes que estar contentísima por el Papa, no sé, total, que me dice, fíjate, sí, estoy de acuerdo contigo que el Papa algo tiene en su mirada, porque cuando pasó cerca de mí, relativamente cerca, pero lejos, en el papamóvil, yo sentí su mirada. O sea, a mí, porque esta me dijo, es que yo soy atea, pero es que mi padre me enseñaron a que nada más creyera en todo lo que tocaba. Y tocó el respaldo anterior al mío, así, o sea, con las manos. Mi padre me dijo que solo creyera en lo que tocara. Y bueno, pero lo de San Juan Pablo II, pues la verdad, dice, es que a mí me miró y noté algo especial, porque era muy difícil, o sea, que pasara por una calle y a 30, 40 metros esta mujer notara su mirada, pues no sé, pero eso me impresionó. Pues sí, es impresionante. Y en la película Boitigua la investigación hay una parte dedicada a la mirada tan especial, ¿verdad?, de San Juan Pablo II, ¿no? Entonces, Te penetraba dentro, justo. perdona, ¿eh? Mm. Perdona, No, 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 por Dios. No, no, te penetraba y así se hace presente en la película todas esas personas, ¿verdad?, que tú lo has visto, que pudieron sentir esa mirada y ese cambio. O sea, a ti te pasó también eso, ¿no? Sí, yo me sentía tan bien. Ah, fíjate, otra cosa buenísima que no me acordaba, sí, es que el día de la beatificación de Sor Ángela, cuando acudí con este chico que se llama Carlos, pues me puso la mano en la cabeza. Mira, o sea, y sentí un calor que no te puedes imaginar, maravilloso. Y entonces cuando se lo conté a los niños y a los padres y a mis amigos y tal, me decían, no te laves la cabeza, Quédate ya porque es así. que la cabeza es toda su mano, o sea, la palma de su mano en mi cabeza, Qué aparte fuerte. de la señal de la cruz y estas cosas, ¿no? Y me decían, no te laves la cabeza, me acuerdo. Oye, Ana María, ¿y cuándo fue la última vez que le viste a Juan Pablo II? ¿En qué año? ¿Lo recuerdas? Oh, es que ya lo de los años, Bueno, a ver, más o menos, ¿eh? no sé. Yo no sé si sería este de la beatificación o ha habido algún otro encuentro. La verdad es que no lo tengo grabado en la cabeza. Quizá lo de la beatificación, pero no sé, no sé. Pero luego tú sí has tenido contacto con don Estanislao a través de Así. cartas, ¿verdad? Cada año, ¿no? No, no, y además a mí me ha ayudado muchísimo también don Estanislao. O sea, yo trataba, sobre todo cuando el Papa ya estaba tan malito,
O sea, que había bueno, que se le veía mal. Yo trataba de mandarle periódicos de los niños, cosas de la prensa, fotografías, pero para animarlo. Entonces, bueno, pues eso don Estanislao me lo agradecía muchísimo, ¿no? Y bueno, y entonces, bueno, con don Estanislao, o sea, al principio, pues nada, yo desde el primer año, a lo mejor, mira, podía ser en el, no sé, No te preocupes. 80, muy pronto, pues empecé a felicitarle las Navidades, ya con independencia de esto que te digo cuando estaba malo, que le mandaba para entretenerse cosas de los niños, cosas divertidas, ¿no? Pues desde el principio le felicitaba y el Papa me felicitaba a mí. Y después me felicitaba también en Resurrección, porque él hace también en esto, felicitaciones en la Resurrección. Y desde entonces, todos los años, hasta ahora, después de muerto el Papa, pues también sigo con don Estanislao. Bueno, mira, ahí hay una cosa muy bonita que te cuento, que creo que vale la pena. Mira, yo tenía, porque ha fallecido lamentablemente, un primo alpinista. Este primo, pues sus padres son católicos y también querían muchísimo a Juan Pablo II. Y antes de marcharse al Everest, pues le pusieron una estampa de Juan Pablo II en el bolsillo, que él no era muy creyente, pero era creyente, ¿no? Entonces él la llevó en el bolsillo. Y lo bonito es que cuando subió, hizo cima en el Everest, puso la estampa en la cima del Everest. Tú imagínate cuánto tiempo tardaría en irse por el aire, ¿no? Pero la idea material es de Juan Pablo II en la cima del Everest. Bueno, entonces eso se lo conté a don Estanislao. Y me contestó diciendo que le había emocionado y que casi se le saltaban las lágrimas. Fíjate, claro, es que además Juan Pablo II era un montañero, le apasionaba la montaña, o sea que de montañero a montañero, vamos, increíble. Es que es muy bonito, o sea, bonito. En la cima del Everest, ¿no? O sea, claro, hay muchas fotografías de Juan Pablo II en la montaña y le encantaba y además encontraba mucha paz en la montaña también, ¿no? A retirarse ahí a rezar, a leer, que le encantaba. Te iba a preguntar, Juan Pablo II, él que iba bendiciendo a cada niño con esa, vamos, con esa. Bueno, lo miraba, o sea, no lo miraba. En las fotografías miraba detenidamente y no le hacía la señal de la cruz ni nada, o sea, o sea que nada más lo miraba y después al final de esto me decía, le daba, dale mi bendición a todos los niños y a sus padres. Tampoco me acuerdo exactamente qué es lo que me decía, ¿no? Me acuerdo del gesto. Pero qué importante, porque él, o sea, su vida era cruz desde el principio. Se quedó sin madre muy pequeño, luego sin su hermano, Edmond, después sin su padre. Todo lo que él pasó, ¿verdad? O sea, en la Segunda Guerra Mundial, toda la cruz que él llevó siempre, ¿no? Y cuando era minero, en la minera, picando piedra. Justo. Pero, el teatro clandestino, también, ¿no? Total. O sea, su vida fue cruz, o sea, y lo ha sido hasta el último segundo de su vida, ¿no? Pero pienso que nos cuentes tú, es una reflexión, ¿eh? Cuando Juan Pablo II veía a esos niños con cáncer, esas fotografías alegres, lo que tú le transmitías también como médico, ¿no? Pienso yo que él, o sea, quiero decir, esos niños que estaban pues pasando una cruz y esas familias sufriendo, pues también él, ¿me entiendes? O sea, supongo que luego te diría algo don Estanislao de cómo ha habido, o sea, cómo ha habido un seguimiento a lo mejor de algunos niños, os ha interesado por saber tu labor como médico también, sí, ¿no? Sí, siempre. O sea, siempre me preguntaba, o sea, cuando me escribía, no me escribía directamente él, era a través de don Estanislao. E incluso don Estanislao también siempre me felicita o me anima, me estimula
a seguir ayudando a los niños con cáncer y me pregunta por ellos. O sea, y el Papa exactamente lo mismo. O sea, cuando era siempre era una bendición, cuando ya, pero no de palabra, sino ya por escrito. O sea, de palabra me decía 3 cosas, pero aquello eran unas visitas, encuentros muy rápidos. Tenía que ver a muchísima gente, pero en las cartas siempre hace mención a los niños con cáncer y al sufrimiento, y que se lo ofrezcan a Dios. Los que son, vamos, ya no me imagino que yo ya no interpreto más, ¿no? Pero siempre hacía mención al sufrimiento, y que él rezaba, y todavía don Estanislao sigue rezando por los niños con cáncer. Pero otra cosa muy bonita que quiero que sepas, que quizás no tienes idea, es que yo llevo el seguimiento de los niños que están curados de cáncer. Eso es eso es lo que yo te quería preguntar ahora. Te has adelantado. Y que ahora mismo son padres de familia y abuelos. O sea, porque yo empecé en el 73. Y claro, del 73 algunos ya tenían 5 años, 4 años, pues son ya muy mayores. Cuando yo empecé, no por mí, sino en la sociedad en general y en la oncología en general, vivían el 20% de los niños con cáncer, vivían, y ahora viven el 80%. Se ha invertido en la cifra. Pero pronto ya empezamos, pero porque ya te digo que fueron las primeras unidades de oncología de España, y entonces empezamos con protocolos, y todas a la vez fuimos aumentando el número de curaciones notablemente. Entonces yo es que estoy orgullosísima, y tengo un grupo de WhatsApp con el que todos los días me comunico, aunque solo sea, bueno, buenos días, buenas tardes, que es lo que dicen ellos, de jóvenes valientes curados de cáncer. Y también tengo un Facebook que se llama Tras derrotar el cáncer infantil. O sea, entonces lo que yo trato es de que entre ellos sean una familia, y lo son. Y te cuento dos detalles a lo mejor muy bonitos. Mira, muchas veces lo único que se dicen son muy breves: buenos días, buenas tardes, ¿qué tal hoy? No sé qué. Pero otras, entre ellos, tratan de ayudarse. Por ejemplo, una chica de Huelva, porque al principio no era Sevilla solo, sino era toda Andalucía Occidental y Extremadura. Entonces, una niña de Huelva, una señora ya curada de Huelva, quería venir con sus hijos y su marido a pasar 3 días en Sevilla. Y en el chat puso: por favor, decirme dónde puedo encontrar un apartamento cercano, céntrico que pueda estar. Bueno, entonces ya 2 o 3 la contestaron diciendo dónde podría ser. Otro, pues a lo mejor, mira, es que tengo una amiga que necesita colocarse, ¿sabéis de alguien que no sé qué? Otro, pues me encuentro muy mal, bueno, si no él, me encuentro mal, he estado ingresado, no sé qué. Entonces es como una pequeña familia que a mí me hace muchísima ilusión que lo sea. Vamos, verás, o sea, cada uno está en Almería, otro está en Huelva, otro está en Cádiz, otro está... Pero forman una muy pequeña familia, y claro, no todos, O sea, con los que yo tengo contacto así más cercanos son con 100 o una cosa así. Pero vamos, son muchísimos, 1000 y pico los chavales curados, vamos, cuando yo me jubilé, o sea, ahora estarán muchísimos más. Pero entonces, fíjate, lo que estás contando es que hay esperanza para el cáncer. Total, vamos. El 80% curan. Después algunos tienen secuelas, que es lo que hay que tratar de evitar, cosa que al principio nosotros no pensábamos en las secuelas que iban a producir. Lo único que queríamos era quitarles el cementerio. Entonces, porque no era lo que había, ¿no? Lo que había a nivel nacional, internacional, todo, ¿no? Utilizamos todos los tratamientos a nuestro alcance, y la radioterapia, entonces todo esto son como bombas, también ahora son bombas, ¿no? Pero quizá entonces todavía más, ¿no? Y se tenía idea de los efectos secundarios, hasta tal punto que algunos de los médicos que trabajaban conmigo, cuando yo le decía
a los niños, a los chicos que querían verlo a los 5 años, decía, qué tontería, está curado, no le hagas venir al hospital. ¿Entiendes? O sea, entonces las secuelas no se preveían, pero ahora lo que hay que ver también son las secuelas. Pues que Bueno, contigo estoy hablando podríamos... muy rápido, ¿eh? No, me encanta porque además es que como tienes ese acento ahí sevillano, que yo mando un fuerte abrazo a todo Sevilla, que tengo muchísimo cariño y siempre nos acogen, es que es así, o sea, nos acogen como una familia siempre que vamos. También quiero enviar un saludo fuerte a don Estanislao, que le tenemos mucho cariño y bueno, pues eso. Bueno, tengo que No, decirte que soy de León, pero mi hija adoptiva de Sevilla, ¿eh? ¿eres de Soy León? de León, sí. Anda, fíjate. ¿Eh? Pero vamos, desde Madre los 9 mía. años estoy en Pues Sevilla. nada, He ido mandamos con a mucha León un frecuencia a fuerte León. abrazo. Además Vale, tenemos vale. Ahora ahí... se están celebrando la jornada, el día de León en Sevilla. Ah, Ayer sí, estuve, sí, sí. Y el muy próximo bien. día habrá, bueno, hay unas fiestas fenomenales, estoy haciéndoles propaganda, ¿eh? De la Casa de León. Esta tarde salen los pendones, unos pendones preciosos, salen por las calles de Sevilla y terminan en el Alcázar. Y hay conferencias en el Alcázar y tal. Y mañana hay una comida en la que se come el botillo típico del Bierzo de León. Toma ya. Por cierto, quiero mandar un fuerte abrazo a Concha y a José Carlos, que están en León, unos amigos muy especiales. Así que les mandamos un Pues besito. Que nada, son... viva León también y viva Sevilla. Hombre, claro que sí. Viva León, viva Sevilla, viva España ya. Eh, a ver, que nos desviamos de todo lo Sí, que es estamos verdad, hablando. No discúlpame, pasa nada. soy Un una paréntesis. charladora, una No. charlatana. Encantados. Una cosa, Ana María. Claro, tú como médico también, como decía el Padre Pío, con ese hospital que fundó. Ay, te digo otra cosa. Sí, venga. Mira, que una de las veces que fui a la misa de Juan Pablo II, a Sí. la salida, pues vamos, éramos muy pocos. Entonces salía un matrimonio con una hija. Claro, nos saludamos y tal, y resulta que era el postulador del Padre Pío. ¿Qué me dices? De la Y tengo causa de una canonización. fotografía con ellos, no sé dónde la tendré, pero sé que me lo hice en el patio de San Damaso. Una Hombre, pues fotografía con vamos, el postulador del Padre Pío. fíjate, Es qué que como lo has impresionante. mencionado, es que me ha hecho Claro, ilusión. claro, porque lo he mencionado porque tú al ser médico, tú sabes que el Padre Pío fundó el Hospital Casa Solievo, que te voy a contar a ti que lo sepas, más que yo, seguro, No, y no, que, no, no. bueno, Somos muy ignorantes en muchas cosas. bueno, pero si conoces, sabes que el Padre Pío fundó un hospital en Sí, San Giovanni Rotondo en sí, el eso año, sí. creo que 50, el 5 de mayo del 59 o 56. Bueno, mi memoria también, a ver, son muchos datos, ¿no? Y él, ese hospital, le decía a los médicos, que es impresionante porque tú ves en la misa, todos los médicos con su bata blanca en la iglesia van a misa a diario, o sea, el hospital es espectacular. Qué bueno. De verdad, si algún día pudieras conocer Sí. San Giovanni Rotondo y el hospital sería para ti una experiencia brutal, No me extraña nada. impresionante. O sea, cada rincón del hospital, pues un Sagrado Corazón, una Virgen de Fátima, impresionante. Y te decía esto porque el Padre Pío, eh, o sea, animaba a los médicos a que a través de la ciencia, pero también la oración, ¿verdad? Entonces, yo imagino que tú, a través de tus conocimientos como médico, pero que también pondrías tu granito de oración por esos niños, ¿verdad? Hombre, yo rezaba muchísimo por los niños, por supuesto. Y hoy me ha llegado un WhatsApp, o ayer me llegó un WhatsApp que decía rezar, la importancia de rezar. Después te lo mando a ti privadamente, ¿no? Pero vamos, yo entonces no lo hacía con esa idea. Me decía, rezaba por los niños muchísimo y por las madres de los niños, porque a mí muchas veces me preocupaban más los padres que los niños, sobre todo cuando eran pequeños. Cuando son adolescentes ya no, porque son los niños sufren, pero cuando los niños son pequeños, los que sufren son los padres, porque ellos están malitos, pero como te digo, tienen una capacidad que parece que son de goma. Tú sigues en contacto con todos esos niños, de los cuales muchos de ellos, gracias a Dios, se curaron, ¿verdad? Sí. Y, hombre, también gracias a tus oraciones, seguro.
y te preocupaba más. Ya la ciencia, además, ¿me entiendes? O sea, Dios pero sobre la todo. ciencia, A Dios como sobre decía todo. el Padre Pío, acuérdate. Sí, la ciencia, pero la oración. Por eso ese hospital fundó el Padre Pío ese hospital, para ayudar a muchas personas, pero a través de la ciencia y de esa oración Por también. supuesto, vamos. Pero vamos, que la ciencia ahí tiene su mijita, ¿comprendes? Porque claro, hay hospitales en que no se reza y los niños salen, ¿comprendes? O sea que, pero vamos, en este caso, por supuesto, los míos están todos muy rezados y los padres están muy rezados también y bueno, son muy bien. Pero vamos, que te comento que hay muchos hospitales a nivel internacional y tal en los que lamentablemente no se reza y los niños han salido para adelante. Vamos, eso es la verdad, verdad. Bueno, es porque Dios también pondrá... Es porque Dios, por eso te digo que Dios primero. Claro, o sea, Dios claro. primero, la ciencia después y la tercera parte los rezo. Eso es. Oye, ¿y tú has tenido contacto con estas personas que te encontraste en Roma, que estaban llevando o sea, era el tema de la canonización del Padre Pío, que me has comentado ahora, que nos has comentado? Pero no volví a tener contacto con ellos. O sea, tengo una fotografía no sé dónde que me hace muchísima ilusión, pero ni me acuerdo de lo que hablé con ellos, ni quedé sorprendida, porque claro, o sea, estar con los postuladores o el postulador del Padre Pío, vamos, eso, imagínate. No sé, ya te imaginas en qué año sería, no tengo ni idea. Pero tú sabes que, sí, lo sabrás, que Juan Pablo II era, vamos, Sí. tuvo devoto del Padre Pío y que se encontraron varias veces precisamente su amiga Wanda Postalska, que era también médico, ¿verdad? Y que ella fue curada de un cáncer a través de las oraciones del Padre Pío, que San Juan Pablo II le pide con una carta al Padre Pío que rece por ella. Sí, esta historia la habrás conocido, o sea, te suena seguro. Sí, vamos, esa anécdota la conozco, pero no mucho más, la verdad. Bueno, pero creo que te agradaría saberlo, vamos. Es que fue muy impactante, o sea, estar con un señor postulador, vamos. Hombre, claro que sí. Me imagino, o sea, que es que era uno, no sé si habría más, pero me acuerdo que era él, su mujer y su hija. No sé. Bueno, es que Juan Pablo II fue quien beatificó al Padre Pío, quien canonizó al Padre Pío, y además ahí tienes la prueba de que San Juan Pablo II era súper devoto del Padre Pío. Totalmente. Pero que no llegó la conversación a más que atravesar el patio de San Dámaso, ¿vamos? Bueno, y volviendo a esa capilla, a mí me llama mucho la atención, ¿no? Nos gustaría, ya para terminar, que nos dijeras, o sea, ¿qué respirabas en esa capilla ahí? ¿Cómo rezaba San Juan Pablo II? Pues bueno, ¿Qué sentiste era impresionante. tú? Impresionante. A mí lo que más me impresionaba de todo era que cuando entrábamos nosotros, el Papa, por supuesto, estaba absorto en un reclinatorio, quizá al principio, y después en una silla, pero llevaba, vamos, nos dijeron, no llevaba media hora, sino que llevaba una hora rezando. Y vamos, totalmente, él el reclinatorio estaba delante y por supuesto a él no le importaba nada a la gente que estuviera, a lo mejor estaba rezando por los que estaban allí, pero totalmente aislado. Y rezando con una profundidad enorme, y después las misas entrañables, vamos, o sea, yo no sé, y el recibir la comunión también de los manos de Juan Pablo II, pues impresionante. Yo te digo que en la misa, no sé, una vez me tocó un rincón que daba claridad y lloraba muchísimo. Tengo la fotografía de la misa en la que estoy yo y me acuerdo que estaba llorando, vamos. O sea, en tu vida hay un antes y un después, después de esa misa de San Juan Pablo II. Bueno, decir? tanto por decirte así, no. Sinceramente. O sea, yo quiero y he querido muchísimo a Juan Pablo II. A mí me impresionó de Juan Pablo II, lo que más me impresionó es cuando escribió la encíclica Salvifici Doloris o algo así, no sé, era la encíclica sobre el dolor,
que la verdad es que yo era tan profunda que incluso la he empezado varias veces y no he continuado leyéndolas, tengo que confesarlo. Pero me impresionó yo haber visto al Papa tan, tan bien, tan enérgico, tan atlético, tan estupendo, en plenitud de forma, y verlo al final de su vida, cuando en la plaza de San Pedro, al final de su vida, quiso hablar a los jóvenes y no pudo, y dio un puñetazo, porque no podía hablar. O sea, esa sensación de no poder hacer nada, bueno, pues eso me impresionó, cuando tenía un corazón gigante, que su cuerpo no lo respondiera, con el corazón gigante que tenía. Eso, aquello de la plaza de San Pedro, sí. la plenitud y la declinación, o sea, la ancianidad de Juan Pablo II, a mí siempre me ha impresionado. Pues sí, y le pido que yo sepa hacerlo como él. Bueno, tú estás estupenda, ¿eh? Así que, vamos, sí, divina de la muerte. Tienes que dar mucha guerra a la María todavía. No, pero es verdad, todos nos quedamos conmovidos con ese momento de San Juan Pablo II, ¿no? Creo que, bueno, ha sido el Papa que nos ha marcado a muchos nuestra vida, ¿verdad? Y que, pues que ha estado ahí, han sido muchos años de Papa, claro, y tenía un gran carisma. Y la verdad es que, bueno, hay un libro que escribió José María Zabala, se titula ¿Tu marido? Mi marido, El enigma Boitigua. Y en ese libro es impresionante porque, bueno, pues refleja muchos aspectos de San Juan Pablo II que para mí eran totalmente desconocidos, ¿no? Y lo recomiendo. Se refleja todo ese sufrimiento de San Juan Pablo II, también ese viaje que hicimos para hacer esa película de Boitigua, la investigación, que tú has estado en Sevilla viéndola. Ahí es donde en ese libro se plasma muchísimo pues anécdotas pues que vivió Juan Pablo II y que tuvimos oportunidad pues de estar, por ejemplo, en Wadowice, de estar en Cracovia, de estar en Calvaria. Calvaria es un sitio espectacular, donde además nos encontramos al Padre Pío. Fue espectacular. Qué bueno, ¿no? Con una estatua del Padre Pío súper bonita, pero vamos, más grande que yo. ¿Lo conociste al Padre Pío? No, yo no lo pude conocer. Ah, perdona. No, que va, no pasa nada. No, yo no conocí al Padre Pío porque yo nací en el año 68. Claro, yo era una jovenzuela, claro. Era un bebé. Entonces, ya hubiese querido yo conocerle al Padre Pío, ¿eh? Ya me hubiera gustado. Era impresionante, vamos. Pero bueno, tú la figura del Padre Pío sí la has conocido en el sentido de, o sea, no físicamente a lo mejor, porque tú eres todavía muy joven, pero sí de oírle, ¿no? Sí, por supuesto, impresionante. Y sobre todo lo de la bilocación es lo que más me ha impactado. Vamos, todo, y lo de las manos, el estigma, le he leído, vamos. O sea, que ha tenido y lo que tuvo que sufrir siendo santo y estupendo. Bueno, no sé, como San Francisco de Asís también, que de otra manera, pero vamos, que sí, vamos, tengo idea, o sea, no es que lo haya conocido mucho, pero sí. Yo te animo a que hagas la 7ª peregrinación con nosotros, del 20 al 29 de marzo. Vale. Es la 7ª, Ana María, o sea, impresionante. Y como estamos hablando de tantos santos así rápidamente, sí, pues vamos a San Giovanni Rotondo, vamos a Asís, vamos a Loreto, a la casa de la Virgen, vamos a ver al Beato Carlo Acutis, este chico de 15 años, que ahora estamos con El cielo no puede esperar, que se estrena el 24 de febrero, gracias a Dios, si Dios quiere, y que nos veremos en el cine en Sevilla, Ana María, seguro. Nos veremos, seguro, vamos. Y seguro. Esa película de los jóvenes y no tan jóvenes va a ser pues una esperanza para este momento. Y bueno, pues también hemos hablado de San Francisco
de Asís, que para mí pues es, bueno, claro, los franciscanos nacen de ahí, o sea que es que yo estoy conociendo ahora a San Francisco y me apasiona, de verdad, y Santa Clara también. Entonces yo te animo a que te vengas, si no has ido nunca a San Giovanni, pues nada, que te vengas estupendo. con gente de Sevilla, que siempre dais una alegría, además increíble, de verdad, me encanta. Bueno, Ana María, Vale, pues ya oye, veremos. gracias por tu tiempo, que aunque estás jubilada, pero yo creo que no paras, ¿no? No paro, no paro. Gracias a Dios no paro. Y ahora Bueno, estamos con los actos de la celebración de la Casa de León en Sevilla. toma ya. ¿eh? Bueno, Ay, mira, te cuento la última cosa. sí, sí, Mira, sí. te cuento porque es que es muy bonito por parte de mis amigos, que quizá tú estuvieron en la película de Juan Pablo II. Se llaman Sí, Alejandro Cammani y María José Carrasco. No sé si te acuerdas, pero bueno, estuvieron en la sí, película. me suena, sí. Y después nos reunimos con la gente del Claret. Mira, pero entonces lo bonito de ayer es que estuvimos en una conferencia y después en una degustación de productos leoneses. Y al final ya, pues a Alejandro llamó una hija de Alejandro diciendo que su niño estaba un poquito mal con dolor de barriga y tal, y salimos ya, eran las 11, salimos volando por el niño y tal. Bueno, entonces al ir por el coche, el padre encontró a un mendigo en la calle desvalido, totalmente tendido en la calle. Y entonces lo que hizo, en lugar de ir por el coche, lo cogió, entre dos o tres, y después se cayó otra vez y después llegó al hotel y lo dejó sentado en un sillón donde estábamos María José y yo, en un sofá. Bueno, Sí, entonces, la cuestión es que él se fue para llamar a los servicios a la policía y a los servicios sociales para que lo recogieran. Y bueno, pues tardaron en venir una hora y pico. Estuvimos todo el tiempo con él. Entonces, no, lo que yo me refiero es en la categoría de mi amigo Alejandro, o sea, podéis recortar la conversación como queráis después, ¿no? Pero la categoría de que teniendo un niño malo y encontrándose a un señor en el suelo, no quiso dejarlo hasta no tener la seguridad de que iban a recogerlo y dejarlo en el hotel mientras venían hablando con el conserje. O sea, es que me parece un detalle de obra de misericordia, de cristianismo y de humanidad impresionante. Nada más quería resaltar, si te parece no lo pones, pero yo es que fue una cosa que a mí me impresionó, la categoría humana de este hombre. Bueno, ya está, pues amén. sí. Claro, eso es caridad, o sea, es así. Eso es caridad, vamos. Y eso no lo hace todo el mundo. Y bueno, pues eso es una de las cosas que Carlo Acutis pues practicaba, esa caridad, ¿no? Que a lo mejor veía a un mendigo por la calle y iba pues a darle una manta, un edredón, su saco de dormir, o sea, increíble. Pero bueno, eso ya se verá todo en el cielo. Eso es otra cosa. Bueno, ya Eso eso es. lo pones o no lo pones dependiendo de lo que Bueno, Ana te María, parece. queremos darte las gracias. De verdad ha sido un Bueno, testimonio gracias a precioso vosotros. con San Juan Pablo II, tus niños, y que también esos niños, pues dentro de su enfermedad, pues también tienen su alegría y hay esperanza. Yo me he quedado con ese dato que has dado, que hay esperanza para esos niños, y eso me alegra mucho, la verdad. Y que la ciencia y la fe vayan de la mano, unidas, como Totalmente. quería San Pío de Pietrelcina, nuestro querido Padre Pío, Estupendo. y seguro que desde el cielo también San Juan Pablo II. Bueno, queridos amigos de Sin Rodeos, pues ya lo veis, o sea, con los pelos de punta, con Ana María, con esa vitalidad y esa alegría, ¿no? que nos ha transmitido, pues de este gran santo como es San Juan Pablo II, al cual pues muchas generaciones todavía hoy le recuerdan. Bueno, pues os espero un martes más en Sin Rodeos. Que Dios os bendiga a todos. Suscríbete gratis a este canal y activa ya la campanita para disfrutar de todo el contenido de Refugio Zabala.